El nacimiento de Moisés y su rescate. El sol brillaba sobre el río Nilo, pero la atmósfera estaba cargada de miedo y tensión. El faraón había ordenado que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al río, temeroso de que crecieran y se levantaran contra él. En un hogar humilde, Jochebed sostenía con fuerza a su recién nacido, su corazón latiendo con pavor. Jochebed susurrando entre lágrimas: Amram, ¿qué haremos? Si nos descubren, su voz se quebró. Lo matarán, Amram. Lo sé, pero tenemos que ser valientes, Jochebed. Este niño, siento que tiene un destino, no podemos rendirnos ahora. Con manos temblorosas, Jochebed tejió una pequeña canasta con juncos y papiro, asegurándose de que flotara sin hundirse. Acostó al bebé dentro, lo envolvió con cuidado en telas finas, que aún olían a hogar y amor, y lo colocó suavemente en el agua, dejándolo flotar con la corriente. Jochebed besando su frente: Dios, protégelo, que no le pase nada. La corriente del Nilo avanzaba lentamente, llevando al bebé hacia un destino incierto. A lo lejos, la hija del faraón bajaba al río con sus doncellas para bañarse. Su risa se escuchaba clara, ajena a la tragedia que se escondía en las aguas. Hija del faraón sorprendida, señalando la canasta: «Ah, miren eso. ¿Qué es?». Las doncellas corrieron y levantaron la canasta. Al abrirla, encontraron a un bebé llorando suavemente. Su pequeño llanto parecía más fuerte que cualquier advertencia de muerte que lo esperaba. La princesa se arrodilló, su rostro iluminado por la ternura. Hija del faraón, es tan pequeño, tan indefenso. No puedo dejar que sufra. Una de sus doncellas se inclinó con cautela. Princesa, ¿qué haremos? Este niño no es de sangre egipcia. Hija del faraón, Seón, decisió: lo cuidaremos. Nadie le hará daño mientras yo lo proteja. Jochebed, que había seguido el curso del río desde la distancia, sintió un estremecimiento al ver a su hijo siendo salvado. Su corazón latía con fuerza, mezclado de miedo y alivio. Jochebed, en voz baja, temblorosa: mi hijo está vivo. La princesa ordenó que se llamara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé, sin saber que esa mujer era nada menos que su propia madre. Jochebed fue llamada y recibió al niño entre sus brazos, el corazón al borde del colapso de la emoción. Hija del faraón, quiero que lo cuides, que tenga todo lo que necesita. Princesa, lo haré con todo mi corazón, respondió Jochebed, conteniendo las lágrimas. La princesa miró al bebé, aún con el pequeño llorando en la canasta, y pronunció su nombre: hija del faraón. Se llamará Moisés, porque lo saqué del agua. Mientras la canasta era llevada hacia el palacio, Moisés pataleaba, lloraba y se retorcía, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. La nodriza hebrea, su madre, lo cubrió con ternura, asegurándose de que cada pequeño movimiento y sonido de su hijo estuviera acompañado de cuidado y amor. Jochebed susurrando, mientras lo acunaba: no importa dónde estés, siempre serás mi hijo. Nadie podrá arrebatarte tu vida. El palacio se llenó de murmullos sobre el bebé rescatado del río, y todos quedaron fascinados por la belleza y serenidad del pequeño Moisés. Nadie sospechaba que aquel niño crecería para convertirse en el líder que liberaría a todo un pueblo. Pero cada gesto, cada mirada, cada llanto, en aquel día, estaba cargado de la fuerza y destino que lo esperaban. El sol se ocultaba sobre el Nilo, y la vida de Moisés comenzaba, marcada por protección, peligro, y un destino que pronto sería imposible de ignorar. El palacio del faraón brillaba con oro y piedras preciosas, pero dentro de sus muros dorados, la tensión y el secreto eran palpables. Moisés, ya niño, corría por los pasillos rodeado de lujo, con sirvientes a su alrededor, y la hija del faraón vigilándolo con ternura. La pequeña corte estaba fascinada por él,
Pero Moisés sentía una inquietud que no podía explicar. Moisés irando a un sirviente hebreo. ¿Por qué todos los sirvientes hablan en susurros? ¿Qué me están escondiendo? Sirviente vacilante, niño. Hay cosas que no debes saber todavía. Solo que eres especial y que muchos te cuidan. Moisés irando a su alrededor. Confundido. Especial. ¿Pero por qué? La hija del faraón lo llamó con un gesto elegante. Y Moisés corrió hacia ella. Hija del faraón, ven aquí, pequeño. Hoy aprenderás sobre la historia de Egipto. Mientras le contaban sobre los faraones y los templos, Moisés escuchaba también historias susurradas por la nodriza hebrea que lo criaba en secreto. Historias de su pueblo, de su origen, de los sufrimientos de los hebreos esclavizados. Cada palabra encendía en su corazón una mezcla de curiosidad y tristeza. Nodriza Jocabed. Recuerda siempre, Moisés, tú eres parte de un pueblo que sufre. Nunca olvides de dónde vienes. Moisés creció fuerte, inteligente y curioso. Observaba con atención las diferencias entre los egipcios y los hebreos, notando la injusticia que lo rodeaba. Pero aún no podía actuar, atrapado entre dos mundos en el Palacio Dorado y la vida de su gente. Un día, mientras paseaba por los patios del palacio, vio como un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. Su sangre se enfureció. Moisés gritando, con rabia, «¡Suéltalo! ¡Déjalo!». El egipcio se volvió, sorprendido por la audacia del niño egipcio. «¿Tú qué crees que haces, mocoso?». Moisés apretando los puños, temblando de indignación. «No veré más injusticia». Y, sin pensarlo, Moisés atacó al hombre. La lucha fue breve pero intensa. Moisés, impulsado por la fuerza de su corazón y la rabia por su pueblo, logró derribar al agresor. Moisés, jadeando, mirando al hombre en el suelo, «Nunca más. Nadie más lastimará a mi gente». Pero el castigo no tardó en llegar. Los guardias del palacio aparecieron de inmediato, alertados por el caos. Moisés corrió por los corredores, esquivando a los soldados. Pero sabía que su vida en el palacio ahora estaba en peligro. La hija del faraón, testigo de todo, se acercó a la hija del faraón. «Moisés, detente». Moisés con determinación, sin mirar atrás. «No puedo quedarme aquí mientras sufren. Algún día haré justicia». Esa noche, Moisés empacó lo poco que podía llevar en algunas ropas, recuerdos de su infancia y un corazón lleno de miedo y coraje. Con ayuda de su nodriza, escapó del palacio, bajo la oscuridad del cielo egipcio. Cada sombra, cada sonido del desierto que se acercaba, lo hacía más consciente de los peligros que venían. El camino hacia Madián fue largo y peligroso. Moisés cruzaba desiertos, bosques y pequeños pueblos, evitando a los soldados enviados por el faraón. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasará con mi pueblo? ¿Podré regresar algún día? ¿Dios realmente me guía? Finalmente, llegó a Madián, donde fue recibido por Ruel, un sacerdote local, y sus hijas, incluyendo a Séfora, quien curiosa observó al extraño, que llegaba cubierto de polvo y sudor. Séfora mirándolo con desconfianza. «¿Quién eres?» «Extranjero». Moisés voz firme pero cansada. «Me llamo Moisés. Vengo de tierras lejanas. Preciso refugio». Ruel, analizando al hombre, impresionado por su porte y mirada. «Está bien. Aquí encontrarás descanso y seguridad. Pero dime, ¿qué buscas?» Moisés mirando el horizonte, con determinación. «Busco un lugar donde aprender, trabajar y algún día regresar para ayudar a los míos». Y así, Moisés comenzó su nueva vida en Madián. Aprendió a pastorear el ganado, convivió con la familia de Reuel, y poco a poco fue creciendo, no solo en fuerza y habilidad, sino también en paciencia y sabiduría. Cada día recordaba el palacio, su infancia dorada y el sufrimiento de su pueblo, y su corazón se fortalecía con cada enseñanza que recibía
en el desierto. La vida en Madián le enseñaba disciplina, resiliencia y humildad. Y aunque parecía un simple pastor, los días que vinieron estaban preparando a Moisés para un destino mucho más grande: guiar a un pueblo entero, enfrentar a faraones y vivir milagros que cambiarían la historia. Mientras cuidaba el ganado bajo el sol abrasador, Moisés miraba el horizonte y murmuraba para sí mismo: Moisés, Dios, hazme fuerte para lo que viene. Cada animal que pastoreaba, cada conversación con las hijas de Rul, cada noche bajo las estrellas, lo iba moldeando. Lo que comenzó como un niño rescatado del río, se estaba transformando en un hombre que estaba destinado a ser líder. Incluso, antes de saberlo, el sol ardía sobre las montañas de Madián, y Moisés caminaba entre rebaños, cargando agua para los animales y asegurándose de que todo estuviera en orden. La vida como pastor era dura, pero diferente de la presión constante del palacio de Egipto. Sin embargo, su corazón seguía recordando a su pueblo y el sufrimiento que habían dejado atrás. Un día, mientras Moisés guiaba el rebaño hacia un río, vio a un grupo de pastoras tratando de defender su ganado de otros pastores locales que querían arrebatarles las ovejas. Entre ellas estaba Séfora, la hija de Ruel. Séfora, enojada, empujando a un pastor: «Aléjate de nuestras ovejas, estas son nuestras familias, y no dejaremos que las roben». Moisés interviniendo: «Firme, deteneos, no permitas que peleen así. Todos debemos respetar lo que no es nuestro». Los pastores se sorprendieron ante la fuerza y determinación de Moisés. Tras un momento de tensión, retrocedieron y se alejaron, murmurando entre ellos sobre aquel extraño, con mirada firme y voz autoritaria. Séfora mirándolo, impresionada: «Nunca había visto a alguien defender así a nuestro rebaño». «¿Quién eres?» «Moisés. Soy Moisés. Llegué de tierras lejanas. Busco trabajo y un lugar donde aprender». Reuel, apareciendo, con voz grave pero curiosa: «Déjalo, Séfora. Este hombre viene con respeto». «Moisés, ¿aceptas vivir entre nosotros y trabajar para la familia?» Moisés, asintiendo con seriedad: «Sí, señor. Trabajaré duro. Solo pido aprender y ser útil». Con el tiempo, Moisés se ganó la confianza de Reuel y de toda la familia. Aprendió a pastorear, a cuidar de los animales y a organizar los recursos. Día tras día, bajo el sol y la tormenta, Moisés demostraba disciplina, inteligencia y liderazgo natural. Aunque nadie en Madián sabía que aquel hombre estaba destinado a liderar a todo un pueblo. El matrimonio con Séfora. Mientras trabajaba en los pastizales, Moisés y Séfora comenzaron a pasar más tiempo juntos. Compartían risas y charlas al final del día, y su vínculo crecía con fuerza silenciosa pero evidente. Séfora sonriendo mientras ordeñaban cabras: «Nunca imaginé que un extraño pudiera aprender tan rápido y cuidar del rebaño como tú». Moisés, con una ligera sonrisa: «He tenido que aprender rápido. La vida no me ha dado mucho tiempo para dudas». Con el tiempo, su relación se fortaleció y Moisés se convirtió en parte de la familia. Reuel, viendo el compromiso y el respeto del joven, aceptó el matrimonio de Moisés con Séfora. Los preparativos fueron sencillos, pero llenos de emoción, música y alegría. Un contraste total con la vida de esclavitud que había dejado atrás. Reuel, dándole la mano a Moisés: «Cuida de mi hija como cuidarías de tu propio pueblo. Sé que tienes un corazón fuerte, Moisés». Moisés, asintiendo con firmeza: «Lo haré, Señor. No le fallaré». El encuentro con Dios en la zarza ardiente, después de varios años en Madián. Mientras pastoreaba un rebaño cerca del monte Horeb, Moisés notó algo extraño: un arbusto en llamas que ardía sin consumirse. La llama brillaba intensamente, iluminando la noche oscura del desierto. Moisés, cauteloso pero intrigado, se acercó. Moisés, susurrando, maravillado: «¿Qué es esto? Nunca había visto fuego así, y sin consumirse». De repente,
Una voz profunda y poderosa resonó desde el arbusto. «Dios, voz firme. Moisés, Moisés». Moisés retrocedió, temblando. «Aquí estoy», respondió, con voz entrecortada. «¿Quién me llama?» «Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos y he decidido enviarte. Tú los guiarás fuera de la esclavitud, hacia la libertad». Moisés tragó saliva, abrumado por la magnitud de la tarea. «Señor, yo podré. No soy nadie», dijo, con miedo y dudas. «Soy solo un pastor». «Dios, Seón autoridad y paciencia, yo estaré contigo. Dirás a los israelitas, el que me envió es el Señor. Ellos escucharán mi voz a través de ti». Moisés temblaba, pero algo dentro de él se encendió. La llama del arbusto reflejaba un fuego interno que nunca había sentido en responsabilidad, miedo y propósito mezclados en un solo instante en Moisés. «Señor, ¿y si no me creen? ¿Si me rechazan? Dios, Aarón, tu hermano, irá contigo. Él hablará por ti. No temas». El corazón de Moisés latía con fuerza mientras se retiraba del arbusto, lleno de temor y determinación. Su vida pacífica en Madián había terminado. Lo que antes eran días tranquilos de pastor, ahora se transformaban en la misión más peligrosa y crucial de su vida: enfrentarse a Faraón, liberar a su pueblo y caminar junto a Dios hacia la libertad. Moisés regresó a Séfora y su familia, contándoles lo sucedido, sintiendo que la sombra de Egipto lo llamaba una vez más, pero esta vez no como niño, ni como fugitivo, sino como líder elegido por Dios en Séfora, preocupada, tomando su mano. «Moisés, de verdad tienes que volver. Es peligroso». Moisés, Seón voz firme, mirada decidida. «Sei que será difícil, pero no puedo quedarme aquí mientras mi pueblo sufre. Dios me ha elegido y no puedo negarme». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Madián, Moisés miró el horizonte. La libertad de su pueblo estaba lejos, y la lucha apenas comenzaba. La caravana avanzaba lentamente por el desierto. Moisés, junto a Aarón y su pequeño grupo de seguidores, viajaban hacia Egipto. Cada paso lo acercaba a la tierra que había dejado atrás, siendo un niño, pero ahora regresaba como líder, lleno de determinación y la autoridad que Dios le había dado. La arena bajo sus pies ardía con el sol del mediodía, y el viento traía consigo el recuerdo de los gritos y cadenas de su pueblo. Aarón, susurrando, preocupado: «Hermano, ¿estás seguro de esto? Faraón no cederá fácilmente». Moisés, mirando al horizonte, firme: «Dios está conmigo. No regreso por mí, sino por nuestro pueblo. Él abrirá el camino». Al llegar a las puertas de Egipto, los soldados del faraón los miraron con desdén. El país seguía bajo la opresión, y la idea de un hebreo regresando con autoridad y audacia era escandalosa. Soldado egipcio, sarcástico: «¿Qué hacen ustedes aquí? Un pastor y su hermano atreviéndose a caminar por Egipto». Moisés, Seón voz firme y resonante: «Venimos con un mensaje de Dios. Libera a mi pueblo». Los hebreos, los soldados rieron y se alejaron, llevando la noticia al palacio. Faraón estaba en su trono, rodeado de riquezas, pero su rostro mostraba rigidez y orgullo. Faraón, Seón voz autoritaria: «Ah, hebreos, ¿quieren libertad? No lo permitiré. No reconoceré a ningún Dios que me diga lo contrario». Moisés, alzando la voz, sin miedo: «Yo hablo en nombre del Señor, el Dios de tus antepasados y de Israel. Libera a mi pueblo, para que puedan ir a servirle». Faraón se levantó de su trono, lleno de ira. «¿Quién te crees tú, un pastor, para desafiarme?», gritó, golpeando el cetro sobre la piedra del palacio. «Nunca cederé a los hebreos». Aarón, apoyando a Moisés, preocupado: «Hermano, debemos
Tener paciencia. La ira del faraón es peligrosa. Moisés seón determinación en no temeré. Dios mostrará su poder. Y así comenzaron los primeros enfrentamientos entre Moisés y Faraón. Dios ordenó a Moisés realizar señales y milagros delante de los egipcios, para demostrar que él estaba con él. Moisés extendió su bastón, y en presencia de Faraón y sus magos, este se convirtió en una serpiente. Los magos también intentaron imitarlo, pero el bastón de Moisés devoró las serpientes de ellos. Faraón asombrado, pero aún desafiante. Esto no significa nada. Mis magos también tienen poder. Moisés seón voz firme. Este es el poder de Dios. Deja ir a mi pueblo, o verás lo que él puede hacer. Pero Faraón permaneció obstinado. Su corazón se endureció, y las amenazas comenzaron. Cada día, Egipto enfrentaba plagas, enviadas por Dios en las aguas del Nilo, se tornaron sangre. Los sapos cubrieron la tierra, la suciedad, y las moscas invadieron las casas, y las bestias enfermaron al ganado. Cada plaga era un recordatorio del poder divino, y un desafío directo a la autoridad de Faraón. Ministro egipcio, susurrando al faraón, en Majestad, quizás deberíamos escuchar al hebreo. Estas plagas, nadie las puede controlar. Faraón furioso, nunca, no cederé a los hebreos. Mientras tanto, Moisés observaba a su pueblo, a los hebreos, sufrían bajo la carga del trabajo forzado, pero en sus ojos veía esperanza. Cada plaga, cada señal, les recordaba que Dios no los había abandonado. Moisés, hablando con los ancianos de Israel, manténganse firmes, Dios nos guía. Pronto veremos la libertad, aunque ahora parezca imposible. El conflicto continuó, aumentando en intensidad en granizo, langostas y oscuridad, cubriendo Egipto. Cada evento causaba miedo entre los egipcios, y tensión entre los magos y ministros del faraón. Faraón gritando desde su trono: «Esto no terminará nunca. No puedo permitir que me desafíen». Moisés, seón voz de mando, sin titubear: «Tu obstinación traerá más sufrimiento, Faraón». Y aún así, Dios no abandonará a su pueblo. Finalmente, después de las plagas y la pérdida de muchos egipcios, Faraón, exhausto y temeroso, accedió parcialmente a liberar al pueblo hebreo, aunque su corazón seguía lleno de dureza y orgullo. Moisés se preparó entonces para lo más peligroso, a la salida masiva del pueblo de Israel, enfrentando al ejército egipcio y cruzando el Mar Rojo. Un desafío que pondría a prueba su fe y liderazgo. Mientras la noche caía sobre Egipto, Moisés se reunió con su pueblo. A Moisés, mirando a los israelitas, con voz firme: «Prepárense. Mañana iniciaremos nuestro viaje hacia la libertad. Mantengan la fe. Dios nos guiará». El pueblo de Israel, lleno de miedo pero también de esperanza, se organizó para partir. Los gritos, la emoción y la tensión se mezclaban en el aire, mientras Moisés lideraba a su gente, consciente de que el desafío más grande estaba por venir. El pueblo de Israel avanzó lentamente, dejando atrás el lugar donde el mar se había abierto ante sus ojos. Muchos aún volteaban la cabeza, incapaces de creer que aquel muro de agua que los había protegido ya no estaba allí. El silencio comenzó a reemplazar los cánticos de victoria. El desierto se extendía frente a ellos, inmenso, seco, implacable. No había palacios, no había ríos, no había sombra abundante, solo arena, piedras y un horizonte que parecía no terminar nunca. Moisés caminaba al frente, sosteniendo su vara, acompañado por Aarón y algunos de los ancianos. Aunque su postura era firme, su corazón estaba inquieto. Sabía que cruzar el Mar Rojo había sido solo el comienzo. Liberar al pueblo de Egipto era una cosa. Liberar a Egipto del corazón del pueblo sería mucho más difícil. Los primeros días avanzaron con paso constante. Todavía había emoción,
en el ambiente. Algunos hablaban de la caída del faraón, otros recordaban el momento exacto en que las aguas se cerraron. Pero a medida que el sol caía con más fuerza y el terreno se volvía más árido, la conversación empezó a cambiar. El cansancio se hizo notar. Los niños lloraban por el calor. Los ancianos caminaban con dificultad. Las provisiones comenzaban a disminuir. ¿Cuánto falta para llegar a la tierra que Dios prometió?, preguntaban algunos en voz baja. Moisés dijo que Dios nos guía, pero aquí no hay nada. Respondían otros con tono de duda. Moisés escuchaba cada murmullo. No podía ignorarlo. Cada palabra se le clavaba en el corazón. Por las noches se alejaba del campamento. Levantaba la mirada al cielo estrellado y oraba en silencio. Señor, decía, tú me llamaste, tú me enviaste. No permitas que este pueblo pierda la fe tan pronto. Pasaron 3 días completos sin encontrar agua. 3 días en los que la desesperación creció como fuego. Los labios se agrietaban. La garganta ardía. Algunos comenzaron a recordar Egipto, no como un lugar de esclavitud, sino como un sitio donde al menos había agua y comida. Alá éramos esclavos, pero no moríamos de sed, decían. Cuando finalmente divisaron un lugar con agua, el campamento entero se agitó. Hombres, mujeres y niños corrieron con las pocas fuerzas que les quedaban. Algunos cayeron de rodillas al verla, pero al probarla, la alegría se transformó en amargura. El agua no se podía beber, era amarga. La frustración explotó. Para esto nos sacaste de Egipto, Moisés, gritaban. Para matarnos de sed en el desierto. Las voces se elevaron. La gratitud desapareció. Ahora solo había reproche. Moisés sintió el peso del liderazgo, como nunca antes. No estaba enfrentando a un faraón poderoso, sino a un pueblo herido, cansado y asustado. Se apartó del campamento. Caminó unos pasos y cayó de rodillas sobre la arena caliente. Señor, clamó, ¿qué haré con este pueblo? No puedo darles agua. No puedo calmar su enojo. Solo tú puedes ayudarnos. Y Dios, una vez más, respondió. Dios le mostró un árbol. No era grande ni imponente. Parecía insignificante. Pero Moisés obedeció. Lo tomó y lo arrojó en las aguas. Ante los ojos de todos, el agua cambió, se volvió dulce. El pueblo bebió con desesperación. El alivio fue inmediato. Los rostros se relajaron. Los niños dejaron de llorar. Pero el milagro no era solo para calmar la sed. Dios estaba enseñando algo más profundo. Que incluso en el desierto, Él seguía siendo proveedor. Que no todo lo que parece amargo permanecerá así para siempre. Moisés reunió a los ancianos y habló con voz firme pero cansada. Dios nos sacó de Egipto para que aprendamos a confiar en Él. Dijo, el camino no será fácil, pero no caminamos solos. Algunos asentían, otros guardaban silencio, otros aún dudaban. Esa noche, el campamento descansó. El fuego iluminaba los rostros cansados. Moisés permaneció despierto, observó a su pueblo dormir sobre la arena. Pensó en la enorme responsabilidad que llevaba. Ya no era solo un libertador, era guía, intercesor, pastor de miles de almas frágiles. Sabía que vendrían días más difíciles, hambre, pruebas, batallas internas, pero también sabía algo con absoluta certeza. El Dios que abrió el mar seguía caminando delante de ellos, incluso cuando el camino parecía no tener sentido. Y así, entre milagros y dudas, comenzó verdaderamente la travesía del pueblo de Israel por el desierto. El pueblo de Israel continuó su camino por el desierto, llevando todavía en el cuerpo el alivio del agua dulce, pero en el corazón una inquietud que no se disipaba. Cada paso los alejaba más de Egipto y al mismo tiempo los adentraba en un territorio donde no había certezas humanas. El paisaje no cambiaba: arena, piedras, colinas secas. El sol castigaba durante el día, y el frío mordía los huesos durante la noche. Con el paso de los días, una nueva preocupación comenzó a surgir. Las provisiones que habían sacado de Egipto se agotaban. En el pan
escaseaba. El hambre empezó a sentirse en los estómagos y en el ánimo del pueblo. Los murmullos regresaron, esta vez más fuertes, más constantes. Ya no eran solo preguntas, eran reclamos abiertos. En Egipto, comíamos hasta saciarnos, decían algunos. Teníamos ollas llenas de carne. Aquí solo nos trajeron a morir de hambre, respondían otros, con amargura. Moisés y Aarón se pararon frente al pueblo. Las miradas eran duras, el cansancio había borrado el recuerdo del Mar Rojo. El milagro parecía lejano frente al hambre presente. No es contra nosotros que murmuran, dijo Aarón. Es contra el Señor. Moisés volvió a sentir el peso del liderazgo. Levantó los ojos al cielo y habló con voz quebrada. Esta noche el Señor les mostrará su gloria, dijo. Él ha escuchado sus quejas. Al caer la tarde, algo inesperado ocurrió. Bandadas de codornices comenzaron a cubrir el campamento. El pueblo salió asombrado. Había carne en abundancia. Comieron hasta quedar satisfechos. Algunos lloraron de alivio, otros de vergüenza. Pero al amanecer, Dios aún no había terminado de hablarles. Cuando el sol comenzó a salir, una fina capa cubría el suelo, como rocío brillante. Nadie sabía qué era. Se miraban unos a otros con desconcierto. ¿Qué es esto?, preguntaban. Moisés se acercó y habló con claridad. Esto es el pan que el Señor les da para comer. Cada día recogerán lo necesario, ni más ni menos. El que guarde de más, aprenderá que no puede controlar lo que Dios da. El pueblo obedeció al principio. Recogieron el maná, lo probaron. Era dulce, delicado, suficiente. Pero algunos no confiaron, guardaron de más, pensando en el mañana. Al día siguiente, el maná guardado se había echado a perder. Gusanos lo cubrían. El olor era insoportable. Moisés se indignó, no por desobediencia, sino por falta de fe. El Señor nos está enseñando a depender de Él cada día, les dijo, no como esclavos, sino como pueblo libre. Día tras día, el maná apareció, no faltó, no sobró. Cada mañana era una prueba de confianza. Algunos aprendieron, otros seguían dudando. El desierto no solo probaba sus cuerpos, probaba sus corazones. Mientras tanto, Moisés comenzaba a sentir el desgaste. Resolver conflictos, escuchar quejas, interceder por el pueblo. Algunos acudían a él por cualquier problema, desde el amanecer hasta la noche. Su rostro mostraba cansancio, sus fuerzas disminuían, pero su compromiso permanecía firme. Un día, Jetro, su suegro, lo observó desde lejos. Vio a Moisés agotado, rodeado de gente. Cuando terminó la jornada, se acercó a él. No está bien lo que haces, le dijo. Te estás agotando tú, y al pueblo aprende a delegar. Moisés escuchó, no se defendió. Comprendió que incluso en el liderazgo, Dios usaba consejo humano para sostenerlo. Eligió hombres capaces, responsables, y compartió la carga. El pueblo comenzó a organizarse. El orden trajo un poco de alivio. Sin embargo, el desierto seguía siendo duro. Cada día revelaba nuevas debilidades, y Moisés entendía algo con claridad. Dios no solo los llevaba a una tierra prometida, los estaba formando como nación. Cada amanecer con maná, cada noche bajo las estrellas, cada paso en la arena, estaba preparando algo más grande. El pueblo aún no lo sabía, pero estaban siendo moldeados para encontrarse con Dios de una manera que jamás olvidarían. Y así, entre provisión divina y pruebas constantes, Israel siguió avanzando, sin saber que lo más sagrado de su historia aún estaba por delante. El camino por el desierto continuó, y aunque el maná aparecía cada mañana como una señal constante de la fidelidad de Dios, el corazón del pueblo seguía siendo frágil. La rutina del desierto desgastaba. Despertar, recoger el pan del cielo, caminar bajo el sol, armar campamento al anochecer día tras día. Para algunos, la provisión dejó de ser milagro y comenzó a parecer costumbre.
Y cuando el milagro se vuelve costumbre, la gratitud suele desaparecer. El agua volvió a ser un problema. Llegaron a un lugar seco, sin fuentes, sin ríos, sin señales de alivio. El cansancio se mezcló con el enojo. Las voces comenzaron a levantarse otra vez. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, decían. Allá teníamos agua, aunque éramos esclavos. Otros se sumaban, señalando a Moisés con dureza. ¿Acaso nos trajiste aquí para ver morir a nuestros hijos? Moisés sintió que la situación se le escapaba de las manos. El pueblo estaba al borde de la rebelión. Algunos tomaban piedras, otros gritaban sin control. El miedo se había transformado en ira. Moisés se apartó una vez más y clamó a Dios con el corazón quebrado. Señor, dijo, este pueblo está a punto de apedrearme. ¿Qué haré con ellos? Dios respondió con claridad. Toma la vara con la que golpeaste el Nilo, le dijo. Reúne a los ancianos y golpea la roca. Moisés obedeció. Caminó delante del pueblo con paso firme, aunque por dentro temblaba. Se detuvo frente a una roca grande, seca, sin vida aparente. Levantó la vara y la golpeó. En ese instante, el silencio cubrió el lugar. Luego, algo imposible ocurrió. Agua comenzó a brotar con fuerza de la roca. Un torrente abundante suficiente para todos. El pueblo corrió. Bebieron, se refrescaron, llenaron vasijas. Los niños rieron. Los ancianos respiraron con alivio. La ira se disipó tan rápido como había llegado. Pero Moisés permaneció quieto, mirando el agua correr. Sabía que no era solo un milagro. Era una advertencia. Dios seguía siendo fiel, aun cuando el pueblo dudaba una y otra vez. No mucho después, un nuevo peligro apareció. Amalek, un pueblo guerrero, salió al encuentro de Israel para atacarlos. Israel no estaba preparado para la guerra. Eran ex-esclavos, no soldados. El miedo recorrió el campamento. Moisés llamó a Josué. Elige hombres y sal a pelear, le dijo. Yo estaré en lo alto del monte, con la vara de Dios en mis manos. La batalla comenzó al amanecer. Josué luchaba en el valle, mientras Moisés subía al monte, acompañado por Aarón, y Moisés levantó la vara. Mientras sus manos permanecían en alto, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio hacía caer sus brazos, Amalek avanzaba. Aarón y lo vieron. No dijeron nada. Se acercaron, colocaron una piedra para que Moisés se sentara y sostuvieron sus brazos, uno a cada lado. El sol avanzó lentamente por el cielo. Moisés, agotado, permaneció con los brazos levantados hasta el atardecer. Y así, Israel venció. Cuando la batalla terminó, Moisés comprendió una verdad profunda. No podía hacerlo solo. Dios obraba, pero también usaba el apoyo de otros. El liderazgo no era fuerza individual, era dependencia total. Esa noche, mientras el campamento descansaba tras la batalla, Moisés miró al cielo. Habían vencido al enemigo, pero el verdadero desafío seguía siendo el corazón del pueblo. El desierto no solo los estaba llevando a un lugar, los estaba transformando. Moisés sabía que se acercaban a un momento decisivo. Dios no los había sacado de Egipto solo para sobrevivir, sino para encontrarse con ellos. Algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría la historia de ese pueblo para siempre. Y mientras el fuego iluminaba las tiendas y el silencio regresaba, el desierto parecía guardar un secreto que pronto sería revelado. Después de la batalla contra Amalek, el campamento de Israel quedó envuelto en un silencio distinto. Ya no era solo el cansancio del desierto, era el peso de haber enfrentado por primera vez a un enemigo armado. Muchos comprendieron que no solo necesitaban pan y agua, también necesitaban unidad, obediencia y dirección. La victoria no había venido por la fuerza de las espadas, sino por la dependencia total de Dios a Moisés. Permaneció largo tiempo reflexionando sobre lo ocurrido. Recordaba el momento en que sus brazos habían caído por el cansancio,
y como la batalla comenzaba a perderse. Recordaba también las manos de Aarón y Hur sosteniéndolo. Entendió que el liderazgo no significaba cargar con todo solo, sino permitir que otros sostuvieran cuando las fuerzas se agotaban. El pueblo siguió avanzando. El desierto continuaba siendo áspero, pero algo había cambiado. Había más respeto hacia Moisés, aunque las dudas nunca desaparecían del todo. Cada jornada traía nuevos desafíos, en disputas entre familias, quejas por el camino, miedo al futuro. Desde el amanecer hasta la noche, Moisés escuchaba, juzgaba, aconsejaba. Su voz se iba debilitando. Su rostro mostraba agotamiento. Fue entonces cuando Yetro, su suegro, llegó al campamento. Observó durante días cómo Moisés atendía al pueblo sin descanso. Vio filas interminables de personas esperando hablar con él. Vio a Moisés levantarse antes que el sol y acostarse cuando ya no quedaba luz. Jetro comprendió que aquello no podía continuar así. Una tarde, se acercó a Moisés y habló con franqueza. «No está bien lo que haces», le dijo. «Te desgastarás tú y también el pueblo. Lo que haces es demasiado pesado para ti solo». Moisés lo escuchó en silencio. No se defendió. Estaba cansado y en el fondo sabía que su suegro tenía razón. «Enséñales las leyes de Dios», continuó Yetro, «pero elige hombres capaces, temerosos de Dios, y dales autoridad para ayudar a juzgar al pueblo». Moisés reflexionó y comprendió que aquel consejo no venía solo de un hombre, sino que Dios mismo lo estaba guiando. Eligió líderes entre las tribus, hombres justos y responsables. Compartió la carga en el campamento comenzó a organizarse. El orden trajo alivio, tanto para Moisés como para el pueblo. Mientras tanto, Israel seguía avanzando hacia un destino que aún no comprendía del todo. El paisaje empezó a cambiar lentamente. Las montañas comenzaron a aparecer en el horizonte. El pueblo sentía una mezcla de temor y expectativa. Algo importante se acercaba. Moisés lo sentía en su espíritu. Una mañana, la nube que los guiaba se detuvo frente a una montaña imponente. Era el monte Sinaí. Su presencia dominaba el paisaje. Alto, rocoso, silencioso. El pueblo se detuvo. Nadie habló por un momento. Era como si el lugar mismo infundiera respeto. Moisés caminó entre las tiendas observando los rostros. Algunos estaban asombrados, otros inquietos. Nadie sabía exactamente qué sucedería allí, pero todos sentían que no era un lugar común. Moisés sabía que aquel monte no era solo una parada más en el camino. Dios los había llevado hasta allí por una razón. Esa noche, el campamento se estableció al pie del monte. El fuego iluminaba las tiendas mientras el viento soplaba con fuerza desde lo alto. Moisés se apartó para orar. «Señor», dijo, «hemos llegado hasta aquí por tu mano. Muéstranos ahora lo que esperas de nosotros». El silencio respondió, pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado de promesa. Moisés entendió que el pueblo no solo había sido liberado para caminar libre, sino para convertirse en una nación diferente. Una nación guiada por Dios en el desierto, había quebrado orgullos, revelado debilidades y enseñado dependencia. Ahora, frente al monte, algo nuevo estaba por comenzar, algo que definiría quiénes eran y cómo debían vivir. Mientras el pueblo dormía, ajeno a la magnitud del momento, el monte permanecía allí, firme, esperando. Y sobre él, la presencia de Dios comenzaba a manifestarse de una manera que nadie en Israel olvidaría jamás. El pueblo de Israel descansaba al pie del monte, sin comprender aún la magnitud del lugar al que habían llegado. El desierto había quedado marcado en sus pasos, en sus heridas y en su memoria. Habían visto milagros imposibles, pero también habían mostrado dudas profundas. Habían cantado con gozo al cruzar el mar, pero también habían reclamado cuando el camino se volvió difícil. Y aún así, Dios no los había abandonado ni un solo día. Moisés observaba al pueblo, mientras el fuego iluminaba suavemente las tiendas.
Su rostro reflejaba cansancio, pero también gratitud. Había aprendido que liderar no era imponer, sino interceder, no era mandar, sino sostener. Cada prueba había formado no solo al pueblo, sino también a él. El desierto lo había transformado de libertador en pastor, de hombre temeroso en siervo obediente. Hasta aquí, la historia nos deja una enseñanza poderosa. Dios no solo nos libera de aquello que nos esclaviza, también nos acompaña en el proceso de aprender a confiar. El desierto no es castigo, es formación, es el lugar donde Dios revela lo que hay en el corazón y donde enseña a depender día a día, no del pasado, sino de su provisión constante. Israel aprendió que no se vive solo de recuerdos, sino de fe diaria, que la libertad no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Que incluso cuando el pueblo duda, Dios permanece fiel, que cuando las fuerzas humanas se agotan, Él provee agua de la roca, pan del cielo y victoria sobre el enemigo. Y ahora, al pie del monte, el pueblo está a punto de vivir algo que cambiará su historia para siempre. Dios no solo los sacó de Egipto, ahora quiere enseñarles cómo vivir como su pueblo. Lo que viene será más profundo, más solemne, más transformador. Hasta aquí llega esta primera parte de la historia de Moisés. Un camino de liberación, prueba y formación. Un recordatorio de que Dios guía incluso cuando no entendemos el camino, y de que cada paso, por duro que parezca, tiene un propósito eterno. Si esta historia te ha dejado algo en el corazón, tómalo como una invitación a reflexionar. Tal vez tú también estés atravesando un desierto. Recuerda, el mismo Dios que abrió el mar sigue caminando delante de ti. Gracias por acompañarnos en esta primera parte. En la siguiente, el encuentro con Dios marcará un antes y un después para todo un pueblo. Moisés dice lo siguiente: antes de que continúes tu camino, recuerda algo importante. Así como el pueblo de Israel no avanzaba solo, este canal tampoco camina sin tu apoyo. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja tu like, porque cada gesto de apoyo es como levantar las manos en la batalla, ayudando a que este mensaje llegue más lejos. Y si no quieres perderte los próximos momentos de esta travesía, activa la campanita y suscríbete. Aún queda mucho por recorrer. Dios hablará al pueblo desde el monte, y Moisés será testigo de hechos que marcarán la historia para siempre. Gracias por caminar con nosotros. Nos vemos en la siguiente parte del viaje.